Quien te haya dicho que construir pareja es algo sencillo, o no tenía pareja o te mintió, porque realmente el ejercicio de trascender en el amor es algo que implica muchas cosas y muchas personas no son capaces de pagar el precio necesario para lograrlo. Hoy tenemos una historia de perseverancia, una historia de abandono, una historia de fe, una historia de cómo literalmente Jesús salva una familia. Bienvenidos a Historias de Valientes. Familia preciosa, qué alegría poder encontrarnos de nuevo en este bendito espacio que nos permite entrar en contacto con estas historias reales de hombres y mujeres de a pie como tú y como yo, que han vivido tantas realidades y tantas situaciones, pero en medio de todo han podido encontrar luz y esperanza para sus vidas. Y esta es una historia que debíamos, de hecho, habíamos quedado en punta hace algunas semanas cuando tuvimos el privilegio de tener esta gran invitada que nos acompaña hoy, y pues habíamos hablado más de su vida, de su relación con su hija, y cuando se empezó a poner aún más bueno el chisme, pues el tiempo se hizo corto, así que quedamos con la deuda de dar una segunda parte. Y a eso nos vamos a dedicar hoy. Así que, Cata, bienvenida de nuevo a este espacio en el que tu historia va a inspirarnos al ser una historia de valientes. ¿Cómo estás? Muy bien, Elisa, muchísimas gracias por esta nueva invitación. Súper, espere, yo voy a mover aquí este árbol que no me deja ver el chisme completo. Está como mal parqueado ahí, pero bueno, vamos hoy a hablar, Cata, de cómo Dios llega a irrumpir en medio de la historia de tu familia, de tu historia personal, y cómo te da esta oportunidad de renovar tu matrimonio. Entonces, vamos a retomar un poquito donde quedamos en el episodio anterior, donde hablamos de tu historia, de tu familia, de esa relación con tu padre, de la transformación que se dio a partir de ese ejercicio de sanar, de perdonar, de cómo pudiste, a través de tu maternidad con tu hija, habiendo sido una madre tan joven, también reescribir ese proceso. Y finalmente Catalina se hizo una mujer adulta, conoce a un hombre maravilloso, decide casarse y ahí empieza la historia a ponerse interesante. Hablemos un poquito de ese nuevo capítulo en tu vida como mujer casada. ¿Cómo se dio? ¿De qué manera se generó? ¿Y cuándo se llega a ese momento de conflicto en el que literalmente Jesús sanó tu familia? Elisa, nos conocimos, incluso muy particularmente, nos conocimos ambos. Es una historia particular porque nosotros jóvenes vivimos en el mismo barrio, okay, pero ninguno de los dos habíamos tenido contacto, ni llegamos a hablar. Y la vida nos volvió a encontrar por amigos, yo del trabajo y él del estudio. Okay. Nos invitaron a una fiesta en una finca y llegamos allá. Y allá empezamos a conversar. Llegó a mi vida en un momento en el que yo no quería nada serio. No quería nada serio, y nada serio era que estaba pasando por una ruptura que me dio bastante duro. Entonces empezamos a conversar, a salir como amigos, más o menos como 3 o 4 meses. De ahí pasan varias cosas interesantes. Me cautiva su manera de ser tan atenta. Es muy atento, muy servicial, y eso me va cautivando, y nos hacemos novios como a los 4 meses. Ahí empieza el idilio. Después de 1 año más o menos, yo decido irme a vivir sola porque estaba ya haciendo planes de comprar casa. Entonces ya tenía la cuota inicial. Entonces necesitaba empezar a construir esos hábitos económicos que tengo que ahorrar para los servicios, para la alimentación,
para el arriendo. Porque eso es la vida casa de adulto que habla, ¿no? Sí, porque en la casa de mi mamá y mi papá, pues muy bueno. Además de que tenía que empezar a comprar nevera y todo lo que requiere uno en una casa. Entonces, como al año de conocerlo, decido conseguir un apartamento y irme a vivir con mi hija. Okay. Inicialmente me fui a vivir con mi hija porque más o menos al cabo de un año salí a la casa que yo estaba como programando, que había hecho, estaba haciendo el ahorro programado. En esa salida pasó de todo. Esta salida de mi casa fue bastante compleja porque yo estaba bien laboralmente estable, pero yo decido salirme de mi casa y empezar a ser más independiente, y en esas me entra a mí la maravillosa idea de estudiar psicología. Pero no, en la Universidad de Antioquia no podía hacer el paso, no fui capaz de pasar, de conseguir el promedio para pasarme a psicología. Entonces sí o sí la tenía que hacer particular. Entonces se aumentaron los gastos se me aumentaron, y aparte de eso, en la empresa donde estaba hubo recorte de personal. Yo no salí en ese recorte de personal, pero una de las nuevas leyes políticas de la empresa era que, por ejemplo, ya no podía salir a las 4, ya no tenía horario de salida. Y mi horario de la universidad, que ya me había matriculado y ya había pagado un semestre bastante alto, empezaba empezaba incluso desde las 4, sino que yo llegaba a 4:30 porque era cerquita. Entonces, ahí Catalina toma la decisión como a la mitad del semestre. Yo enamoradísima de psicología. Entonces, decidí salirme de trabajar. Me salí de trabajar y con la liquidación monté un negocio de helados. Y yo con esto me defiendo mientras consigo un empleo de medio tiempo y sigo estudiando. Pasaron 6 meses y las cosas se iban poniendo cada vez más difícil. El arriendo, los servicios. ¿Y seguías sola con tu hija? Sí. Uh-huh. Seguía sola con ella, y el colegio de Mariana también era privado, entonces no me alcanzaba el dinero. Y mi esposo, súper atento, pues él siempre estuvo ahí pendiente, si necesitaba algo, me ayudaba un montón en el negocio. Y siempre estuvo muy pendiente hasta que un día, pero yo siempre como muy reacia a que se fuera a vivir conmigo, tenía mucho susto de eso, muchísimo. Un día me dijo, no, es que mira, es que a mí ya no me está alcanzando tampoco el dinero para pagar en la casa de mi familia. Tú pagando arriendo allá, yo pagando arriendo acá. Así. Pagando agua allá, yo pagando agua acá. Total, así fue. Entonces, ¿qué tal si me vengo a vivir con ustedes y así les puedo ayudar más? Y así, al año se fue a vivir en la casa con nosotras. ¿Cuánto llevaban de relación ahí? 1 año. Ok. Más o menos 1 año llevábamos, 1 año y medio. Ajá. Empezamos. Y en ese momento, Cata, la fe, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba tu relación con Dios, tu relación con la iglesia en ese momento? De Padre Nuestro y el ángel de mi guardia en la noche. En la noche. Nada más. Pero de ir a la Eucaristía, no. Solo el Padre Nuestro y el ángel de la guardia. O sea, sí no me ha podido faltar toda la vida. Toda la vida. Pero de ahí para allá, nada más. Y además, y a pesar de que mi hija estudió desde primero en un colegio católico, muy católico. Okay. Y pues sí, allá ella sí tenía Eucaristía todos los días, y yo 1 vez al mes, sí o sí, por la escuela de padres de familia. Perfecto. Y tenía buena relación con el padre, pero no era de ir a la Eucaristía. Yo empiezo entonces, o yo sigo con el negocio de helados, porque era negocio de helados, trabajando también
Yo empecé a hacer arepas de chocolate y nos fue muy bien. Yo creo que todo el metro de Medellín probó las arepas de chocolate, Catalina y Luis. Y con eso me seguí pagando la universidad y el colegio de Mariana. Uh-huh. Y ya con lo otro pues nos ayudamos, y con lo que mi esposo llegó fue a tomar las riendas de la economía mucho del hogar. Él le empieza a ir muchísimo mejor, porque mi esposo yo lo conocí siendo vigilante y estudiando. Y a él le resulta una oportunidad maravillosa, que es entrar al metro de Medellín, y a mi esposo le cambia la vida económica y personal muchísimo con esa oportunidad de vida que le llegó, y obviamente pues a mí también. Yo ya estaba con él. Nos cambió un montón la vida con ese ingreso de él al metro. A nivel económico, y empezamos a construir desde lo poquito que los dos traíamos, a construir eso que es vivir juntos, que es tan complejo. Las cosas más sencillas se nos hacen, hay veces, una cosa muy grande. Una cosita muy grande. A los 5 años, Eli, bueno, nosotros hacíamos como pinitos de ir a la iglesia. Tuvimos como 2 o 3 acercamientos de algunos compañeros que le decían, vea que, bueno, porque antes yo decía, no me gustaba, o sea, yo iba a misa, y si había un padre pues como que me hacía dormir, no sé, decía, es que como que no encontraba al padre que yo así como que conectara. Entonces tenía pues como ese sesgo, y 2 o 3 compañeros nos dijeron de un sacerdote que daba una Eucaristía hermosísima, y nos fuimos como 2 o 3 veces, fuimos y nos gustó mucho. Incluso es por la casa cerca, a Barrio Nuevo. Pero desde ahí empezó también, creo en mí, como, ¿por qué no nos casamos? Como esa inquietud. Y eso, Eli, que mi esposo ya me lo había propuesto. Pero yo siempre había sido reacia a eso. O sea, llevaban ya 5 años de convivencia. Sí. Y había algo por ahí que te decía como, ¿por qué no? Ya el esposito, el hoy esposo, en ese momento, el compañero de vivienda, ya te lo había dicho, ya te lo había propuesto, uh-huh. Pero tú eras reacia. Sí. ¿Por qué no querías casarte? ¿Qué temías? ¿Qué había ahí que te decía como, uy, no, qué miedo? No será el compromiso tan grande. Yo veía eso muy grande. Yo, no sé, me daba susto. Además que, bueno, y también lo anudo a mi historia de vida. Y si algo le escuché a mi papá y mi mamá, es que, a ellos les dio duro el matrimonio, uh-huh. Y ellos no se casen. Incluso todavía lo escuché de mi papá, comentarios como, ¿para qué se casan? ¿Para qué se casó? Ajá. Mi papá es uno que dice, es que no hubo nadie que les advirtiera, que impidiera eso. Sí, entonces todo eso empieza a tener como eco y una influencia importante. Bastante, y todavía mi hermano y mi papá todavía lo dicen. Entonces yo siempre fui reacia a eso. Como en esas 2 o 3 veces que nos fuimos para la Eucaristía, eso ya me empezó como a hacer eco. Y al hacerme eco, la propuesta fue incluso así, estamos conversando y creo que estábamos en el comedor comiendo y amor, ¿por qué no nos casamos? Y aprovechamos que nos casamos y nos vamos de luna de miel, nos vamos a pasear a San Andrés. Ahí me mencionan paseo y yo ya... bueno, ahora sí puede que sí me suene. Y así fue lo más sencillo del mundo, comiendo, nos casémonos y nos vamos de luna de miel para San Andrés. Uh-huh. No hacemos nada. Pregunta importante, uh-huh. Ahí porque creo que ahí hay un contenido interesante de analizar, y pienso que esto es algo que le pasa a muchas parejas. En ese momento que surge
la propuesta de, pues, ¿por qué no nos casamos? Ya llevamos 5 años, pues nos ha ido medianamente bien con los pros y los contras que esto tiene. Y pues de una vez nos vamos de paseo, luna de miel. Había una conciencia de lo que era el sacramento del matrimonio. No, O pues esto es lo que hacen todas las parejas. Conviven, pues se casan, parten la torta y se van de viaje. ¿Lo uno o lo otro? ajá. No, conciencia no había. Ok. Para nada. E incluso en el cursillo matrimonial, no. Si nos demoramos 2 horas fue mucho. Exacto. Ay, Dios mío, ¿cómo es posible? Ajá. Ujú. Nos casamos, la Eucaristía muy linda, muy hermosa, la torta y adiós, nos fuimos. Digamos, Eli, que el matrimonio siguió bien, o sea, porque también había algo que a mí me resonaba, esos dichos que uno crece escuchando, o sea, como que se casa y las cosas empeoran. Ajá. Y en mi mente Sí. había como eso, yo tenía la interrogante, ¿será que se nos va a dañar el Exacto. matrimonio después de casarnos? Ajá. No, todo siguió muy, muy normalito, como veníamos conviviendo durante estos 5 años, con muchos vaivenes, sí. Yo creo que ambos tenemos bastantes puntos o teníamos bastantes puntos de vista diferentes que nos costaba mucho llegar a un equilibrio o a consolidarlo o a respetar incluso la percepción de cada uno. Es correcto. Que perdón, Cata, que me interrumpa. Es como el panorama que nos describe la gran mayoría de nosotros, y de hecho es una de las cosas por las cuales el matrimonio llega a ser algo tan desafiante, porque es que somos 2 personas totalmente diferentes, con puntos de vista diferentes, con formas de ver el mundo diferentes, y con la pretensión muchas veces de esperar a que el otro sea como yo quiero que sea, y frustrarnos cuando vemos que ese cometido no se logra. Uh-huh. Claro, eso pasó muchísimo en nuestra relación. Hasta llegar al punto de que nos normalizamos, naturalizamos un montón de situaciones y conductas que nos llevaron cada día a emocionalmente separarnos. Y si bien yo era la que notaba mucho más, porque yo sí era la que ponía, hey, vamos a conversar de esas conversaciones difíciles. Incómoda, sí. Mi esposo, yo que tenga yo recuerdo, él siempre dijo, pues nosotros estamos muy bien. Y a los ojos de las personas, de la familia, ¿no? Es una pareja ejemplar. Uh-huh. Cuando de fondo sabíamos los dos que nos faltaba un montón. Uh-huh. Pero yo creo que mi esposo lo naturalizaba muchísimo más. Y le costaba enormemente sentarse a tener una conversación difícil. A eso a él le costaba mucho y yo obsesionada por eso. Uh-huh. Con esa necesidad de hablemos, uh-huh, pero arreglemos, o sea, ¿qué pasa? ¿Qué nos está ocurriendo? Esto no está bien. Uh-huh. Y él desde la evasión. Sí, muy, muy evasivo. Ahí yo creo que eso rompió algo grande en mí, pues porque sí me frustraba mucho el yo no poder hablar con él de temas que a mí me parecían importantes y que tenía que tocar con él. Pero también lo naturalicé y empecé pues a respetarle ese de todo está bien. Es que yo creo que lo estás exagerando mucho. Empieza la rutina, trabajo, estudio y yo creo que cada día nos íbamos alejando cada vez más hasta llegar al punto de llegar a la ruptura. A la ruptura matrimonial. Perdón, Cata, te interrumpo en algo importante.
Probablemente, y según lo que me estás contando, aquí no estamos hablando de me golpeó, me abusó, me colgó de una viga, me sacó al balcón en pelota, me puso cachos, le pillé 20 infidelidades, se gastó la plata del patrimonio, no. Estamos hablando de pequeñas cosas que en la cotidianidad empezaron a ser un abismo entre ustedes, de esas diferencias, de esas conversaciones incómodas que tememos tener, pero que nos llevan a sentirnos desconectados del otro. Y esto me parece tan importante, porque muchas veces las parejas pensamos que hay que buscar ayuda cuando estamos agarrándonos del cuello, y no necesariamente. A veces hay pequeños problemas que, como las zorritas que se meten por debajo de la tierra y se comen el cultivo desde abajo, están socavando desde allí, y frente a las cuales tenemos que hacernos cargo. Todo parecía bien y eran la pareja ejemplar a los ojos de todo el mundo, pero había una desconexión emocional que llevó a esa ruptura. Sí, Elisa, tal cual, mi esposo no respetuoso, ni gritos. Yo creo que yo gritaba más. Exacto. Yo creo que yo era como insultame, decime, háblame. ¿qué pasa? Sí. Sí, pero él no, tranquilo, es supremamente respetuoso, ni gritos, ni alzadas de voz. Pero esta cuestión de hablar, es que eso es lo que genera la conexión emocional, y para mí eso es fundamental. Yo creo que esa es la base, que yo pueda sentarme, tocar cualquier tema con mi esposo, con mi pareja, cuando estoy comiendo, cuando estoy en la casa, estoy acostada en la cama, y en la cama tengo este tema, esto como que no me pareció, y yo tener la total tranquilidad de contárselo, y que además sea escuchada y no ignorada, porque es que, ay, no, estás muy, pues te estás pasando. Sí, no es para tanto. Y ahí, Cata, das en otro punto que a mí me parece vital, porque seguramente tu esposito no daba esa apertura, esa escucha activa y esa conversación profunda, no porque tú no fueras importante, no porque no te amara, sino porque muchas veces carecemos de esas habilidades, carecemos de esa capacidad para leernos intrapersonalmente y leer al otro interpersonalmente y generar una dinámica distinta desde ahí. Entonces, ¿qué pasó? Elisa, y que ahí me acuerdas porque es que en la práctica, hijo de madre, eso es bastante complejo cuando uno lo está viviendo. Y una pregunta que yo me hacía mucho era: ¿cómo puede decir a alguien que ama cuando es infiel? Porque para mí eso era como infidelidad emocional. Exacto, eso no. ¿Cómo puede uno amar y decir que ama tanto a una persona y si él es infiel? Y tiene todo que ver con lo que acabas de decir, es que no basta solo con el amor, necesitamos tener habilidades emocionales, y entonces yo empiezo, a comprender a mi esposo y su historia de vida. Exacto. Y cómo él así fue que aprendió a resolver los conflictos, y eso no significaba que no me amaba, porque responsable, todo lo que quieras, respetuoso. Pero bueno, en ese momento Catalina no estaba en la posición que ya de pronto puede tener más madurez de comprender eso, porque en ese momento no. Entonces se fue cargando también. Y entonces yo me cargaba, y entonces lo fui alejando, yo también lo fui alejando. Eso era, ya no buscaba tanto espacios para conversar, pues ¿para qué lo voy a molestar si esa no es su manera? Y eso hizo una ruptura grande en nuestra relación. Hicimos varias cosas, nosotros intentamos con terapia, nosotros estuvimos en terapia, pero él no lograba conectarse, él le costaba bastante. Pues yo escucho mucho esto también, y es que
cuando mientras estamos enojadas o disgustadas, ahí sí empiezan muy juiciosos. Y sí, claro, terapia, cada 8 días, cuando usted quiera. Se contenta uno y ya solta y se dan el proceso. cambios y se hacen compromisos y está bien, pero después yo lo llamo el síndrome de los 15 días, pasan los 15 días y se vuelve a la misma rutina y a la misma situación. Cuando pasa esta última, que fue pues como la más decisiva, incluso habíamos iniciado un proceso. Habíamos iniciado un proceso y justo al año vuelve y cae, porque mi esposo es muy coqueto en la manera de servicio, porque él es servicial, él es atento, sí, y es súper atento. Bueno, y además de que es querido, está rodeado de un montón de mujeres, entonces él es coqueto. Entonces era una de las peticiones que yo más le decía, o sea, para mi forma de ver, eso no es sano. Yo abrir puertas, no, qué susto. Y te lo decía incluso por mí, es que yo soy humana, si yo abro puertas, pues... Y además si tenemos ciertos vacíos, porque en toda relación pues vamos a tener ciertos vacíos, pues más complejo va a ser si yo le abro puertas a alguien. Él siempre me decía, eso no pasa de ahí, mi amor, no me preocupe por eso son bobadas. Yo no, si eso fuera para yo, pues... escalarlo, seguro que lo borraría del celular. Eso no le des relevancia a eso. O sea, tú expresabas tu incomodidad porque te parecía que no era un comportamiento apropiado, porque te parecía que esa coquetería, esa formalidad, esa chancita, esa forma escueta que muchos hombres y mujeres tienen a la hora de hablarle a otro que no es su pareja, podría ser una ocasión de caer, podría ser una oportunidad. Pero el otro decía, no, precisamente desde su inocencia y desde su absoluta ausencia de culpa, pues, ¿cuál es el problema? O sea, no es algo que sea importante, no significa nada para mí, tan transparente soy que ahí lo tengo y mi celular está abierto para ti, puedes verlo. ¿En qué medida, Cata, eso te hacía sentir a ti anulada en tu sentir y en tu percepción, ¿cierto? O sea, porque como hasta dónde llegabas a pensar, pues es que lo que yo te estoy diciendo entonces no es importante para ti y sigues incurriendo en lo mismo. Y hasta dónde él podía sentirse controlado, asfixiado, perseguido por causa de esa demanda afectiva que tú hacías cuando él decía, si yo no estoy haciendo nada malo, ¿no? Creo que es algo que pasa muchísimo en las parejas y nosotras como terapeutas en la clínica para la familia lo vemos todo el tiempo. Sí, Elisa, y fue bastante, tanto que ya me daba pereza hablar con él. Me daba pereza ya sentarme. ¿Para qué vuelvo y le digo? Pero me quedaba ahí. Y entonces me quedaba también ahí a medias porque yo también fui infiel emocionalmente por mucho tiempo. Y eso reconocerlo también, o sea, lo que pasa es que a veces nos colocamos mucho en la posición de víctima, y si bien yo empezaba a reclamar esa coquetería, yo reconocerlo en mí, Elisa, como que seguía yo diciéndola, pero es que yo se lo advertí mucho a él, ¿cierto? Y cuando uno encuentra a alguien con el cual puede conversar, porque solo eran de conversadas, pero de conversadas tan profundas que yo decía, pero es que yo hijo de madre, lo tengo que hablar es con mi esposo, con eso pues que el que duermo yo todos los días. Excelente, eso te iba a preguntar, Cata, ¿a qué nos referimos? Estoy aquí luchando en el tiempo, porque esto se está poniendo muy bueno, me va a tocar ir desde tercera parte. ¿A qué te refieres con infidelidad emocional? ¿Encontraste esa conexión con una persona que no era tu esposo o con personas que no eran tu esposo, donde tú decías, aquí sí puedo conversar, aquí sí puedo hablar, aquí sí puedo desnudar el corazón, aquí sí me siento escuchada? ¿Es eso? Sí, exactamente eso. Sí me sentía escuchada. Exactamente. Y me podía sentar a tomar un vino y no pasar físicamente nada. Exactamente. Pero
Pero eso de ya que a uno le haga falta, que pasen 15 días y no ha hablado con esa persona y ya Qué eso. importante este punto, Cata, que estás tocando. Ujú. De hecho, yo siempre lo he dicho, ustedes me han escuchado que yo molesto mucho con la Pamela y el rol del Pamelo es este. Ujú. Usualmente la infidelidad desde lo masculino se da más desde lo físico, más desde el Ajá. contacto, más desde el deseo. La infidelidad femenina se da desde la necesidad de conexión, desde la necesidad de sentirme vista, de sentirme escuchada, de sentir que hay un eco en el otro, y de saber que existo para el otro. Y tú acabas de dar en un punto fundamental. Me empieza a hacer falta esa conversación. Cuando es dentro de los pilares de esta relación de pareja donde esa conexión emocional debería darse. Ujú. ¿Y qué pasó? No, Eli, mi esposo nunca se dio cuenta de eso. Nunca. Imagínate cuando yo se lo decía, pues cuando se lo conté, ¿cómo estabas desconectado que no te dabas cuenta de eso? Estábamos graves. Pero los dos con la plena convicción de que no nos queríamos dejar. Ahí nos quedábamos. Llega mi esposo después al año de tomar terapia. Pero sí, la convivencia no se interrumpió. No, todavía no. O sea, había divorcio emocional, como llamamos en la clínica para la familia, pero seguíamos viviendo Sí. bajo el mismo techo. Ujú. Él con la convicción de que no quería dejarlo. Ujú. Cuando me doy cuenta de la conversación, porque inicialmente Eli fue una conversación de coquetería con una chica, ya. Esa es la gota No, que ya. rebosa la taza, ya. Y muy profesional, pues no, fue con la tranquilidad del mundo. Con la altura del Mira, paso. yo me acuerdo tanto, incluso salía yo, porque yo hacía clases de yoga, salía yo de clases de yoga, llegué a la casa y tenía que enviar algo al correo y estaba el computador de él. Entonces yo entré cuando la conversación, él dijo, ay, necesito hablar contigo, nos encontramos en el centro comercial, porque aquí delante de mi hija no quiero, en el centro comercial nos vemos, ya. Allá hablamos, no, yo creo que no fuimos capaz, pero eso sí, me estaba oliendo con un berraco. Entonces, esto, mientras que salís de la casa. No hagas esto, porque yo creo que me daría mucha rabia. Y ya con rabia soy bastante compleja. Ay. Listo, así es, desde ese día, él compró su cama, se fue para la otra habitación. Y seguimos en el proceso pues del buscar para dónde irse y empezar pues como a hacer todo lo del divorcio. Yo creo que no había pasado un mes. Hizo todo lo que yo le dije, ojo con esto, porque si haces esto y yo me doy cuenta, va a ser bastante complejo. Y justo todo lo que le dije, lo hizo. Entonces ahí sí, Catalina... Salió ese lado no tan chévere de pero no tan nuestra chévere. pacífica doctora Catalina. Sí, no tan chévere. Y ahí sí fue, no te voy a esperar. Y fue con cambia de chapa de la casa y todo. Ya él se fue para donde su mamá, yo me quedé en la casa. Unos días bastante complejos y duros. Porque yo hasta donde íbamos muy bien. Pero que él ya hubiera hecho eso otro que yo le había pedido que no hiciera porque... De forma específica, ¿cierto? O sea, Sí. que le habías dicho, ve, no actives estos botones. Ajá. Porque eso sí sería devastador para mí. Sí, eso fue bastante complejo, eso sí me costó mucho. Ya, ese fue el detonante. Y me acuerdo de él tan lindo. Eso fue un viernes, eso fue en plena Semana Santa, eso fue un viernes de Semana Santa. Viernes Santo. Un Viernes Santo. Y al Sábado Santo yo tenía consulta y nada más y nada menos que atender a una pareja. Entonces yo la llamé y le dije que no tenía cómo. Y no hay sujeto en este momento, no hay sujeto. Catalina, no, yo la necesito, por favor, hago un esfuerzo. Fue que yo no fui capaz de decir que no. Y fui y la atendí a ella cuando terminamos. Cuando nos estábamos despidiendo, cuando ella también me dice, Doc, ¿le puedo hacer una pregunta?
Y yo, claro, ¿qué te pasa? Ah, no, ya. Fua. Y yo, ay, María, ¿qué pasó? No, yo empecé a llorar. Ay, empieza a llorar, ¿sabes? Y me dice, ay, usted está para nosotros, ¿y quién está para ustedes? Y yo, ay, María, qué pena contigo. Pero por eso te había llamado. Por eso te había dicho que no había sujeto. A los 3 días me escribió y me dijo, ¿usted cree en Dios? Y yo, sí, yo creo en Dios. Es que le queremos hacer un regalo. Y yo, ¿qué, María? Es una boleta para que vayas a un retiro que de Lazos de Amor Mariano. ¿Usted los conoce? Yo no los conozco, pero si me lo vas a regalar, yo te lo recibo. Y así fue que yo empecé mi camino a conocer a Dios. Wow. Una consultante me regaló la boleta para ir al retiro de Lazos de Amor Mariano, y eso para mí fue una cosa extraordinaria. Yo, después de tener a mi hija, yo ir a ese retiro ha sido una de las cosas más movilizadoras de mi existencia. Y allá empecé a enamorarme profundamente y a reconocerme como hija de Jesús, y ya. Soy, yo creo que muy diferente a lo que era. Uh-huh. Tenemos 10 minutitos, Cata, para responder a la pregunta que genera la esencia del episodio de hoy. ¿Puede Jesús salvar una familia? ¿Qué representa esa frase para ti, para tu esposo y para ese momento? Porque llegó la crisis y, como bien lo dice mi amado Padre Pío, bendita la crisis que te hizo mirar al cielo. Pudiste mirar al cielo, encontrarte con el amor incondicional de Dios, empezar a vivir esa experiencia tú, pero estás separada. Cambiaste la clave de la chapa. ¿Qué ocurre? ¿Y cómo se da un milagro en tu familia, en tu pareja, en tu relación? Eli, para todo lo que yo he vivido, mi respuesta rotundamente es sí, porque yo conozco a María, empiezo a sentir una paz que yo no había encontrado en ninguna otra herramienta, ni en yoga, ni en reiki, ni nada de esto que hablábamos en el episodio anterior, que ella era muy sensible a lo espiritual desde todas estas corrientes. Sí, yo no había experimentado una paz tan profunda como la experimenté cuando yo llegué a mi casa y empecé me dijeron, vaya, mira a ver qué pasa, y eso hice. Porque eso hice, llegar a empezar a escuchar la historia de los santos y a rezar el Santo Rosario. Ya eso hice. A los 3 meses, mi esposo empieza a tocar la puerta. Encontré un retiro, me fui para un retiro y no sabía de tu proceso. No hablábamos. O sea, yo fue no le conté conversado. Y el padre me invitó a un grupo que se llama Jesús Salva a mi Familia. Al principio fue duro porque yo estaba bien, yo ya estaba encontrando mi paz. Eso es muy importante. Yo ya estaba encontrando mi paz, entonces, otra vez la pelea por aquí, mi María, pero... Y el miedo y el temor y volver a lo mismo y el no creer. Qué susto volver a dejar abrir esta puerta. Exacto. Sabiendo que yo ya estoy encontrando esto que yo tanto he buscado por hace tanto tiempo. Uh-huh. Y justo me pareció muy lindo porque en una asesoría también con una señora, pues una asesoría espiritual, me dijo, Cata, es su esposo, casi que me dijo, tiene que ir a Jesús Salva a mi Familia. Okay. Entonces fui la primera vez pues con sustico, como que con mucho susto, no sustico, tenía mucho susto, ¿es cierto? Pero ya desde que fui la primera vez, esas miradas y esas palabras de los servidores de Jesús Salva a mi Familia hacen la diferencia en cualquier parte. A mí, yo recuerdo mucho que en un día de adoración, cuando uno llora y llora y llora y uno no puede ni parar, y uno con ganas de parar pues porque todo el mundo lo está mirando, pasa un compañero, cuando uno siente el abrazo del alma con solo una mirada,
Y yo creo que yo a Juan nunca le he dicho. Juan es un servidor de Jesús Salva a mi Familia, pero yo soy llore y llore y él con solo su mirada me abrazó el alma. Oiga, Juan, que mi Dios le pague, que muchas gracias y que Dios lo siga usando en ese servicio. Sí, los servidores de Jesús Salva a mi Familia son una cosa extraordinaria, extraordinaria. Y ahí el indio creo que no hemos parado desde el primer día que fuimos. Incluso mi esposo más. Mi esposo es cada 8 días. Yo sí tuve que parar un poquito cuando hice la especialización, estudié, pero mi esposo enamorados del servicio. Nosotros estuvimos 1 año en el proceso y al año nos llegó la invitación para ser servidores. ¿Qué pasó, Cata, con esos comportamientos, con eso que decimos es mi personalidad, yo soy así, con esas puertas que se podían abrir, con esos miedos y esas inseguridades? ¿Qué pasó? ¿Ocurrió algo en medio de ese contexto? Sí, claro, y creo que la reparación tiene que ser sí o sí algo que no se negocia. No solo basta con pedir perdón y decir que yo voy a cambiar, no. Mi esposo hizo un proceso de reparación hermoso, y eso lo hizo en manos de los servidores de Jesús Salva a mi Familia, del Padre. Empezó a hacer el proceso de reparación y fue muy lindo, muy genuino. Cuéntale a la gente, Cata, ¿qué es el proceso de reparación? Porque aquí, por ejemplo, desde la Clínica para la Familia, en nuestro modelo del camino a la restauración, es algo en lo que hacemos mucho énfasis. Claro, el perdón se da independientemente de lo que el otro haga o no haga, pero si queremos restaurarnos es necesario que haya reparación. ¿Qué fue la reparación en ustedes? ¿Cómo te sentiste reparada? Cuando me sentí escuchada, cuando entonces él dejó de escucharse a sí mismo para empezar a escucharme. Entonces se dio cuenta incluso de eso tan pequeñito, que es en una conversación, es que me escuchara a mí, bajara esa voz de él que estaba escuchando solo para responder o defenderse o no sé, pero que me escuchara a mí, que bajara la voz de él y respetar eso. Porque es que eso es lo que nos cuesta tanto, respetar la percepción y el sentir del otro. Así es, acallarme para escucharte. Y yo estaba escuchándote con una contemplación tanto que se me olvidó enviar a la pausa comercial, pero esta es la oportunidad para hacerlo, porque precisamente, Cata, en la Clínica para la Familia, el último jueves de cada mes tenemos un entrenamiento en habilidades sociales. Y el tema que nos convoca en este mes de julio tiene que ver con esto, esa inteligencia intrapersonal e interpersonal que me va a permitir conocerte, entenderte, comprenderte, contenerte, repararte y conectarme contigo. Así que aquí está esta invitación para ustedes. Muchas personas se quejan de que sus relaciones fracasan porque nadie les enseñó a amar, porque nadie les enseñó cómo interactuar con el otro. Y sí, esto es real, pero hoy no hay excusa. Lo que tú no aprendes es porque no quieres aprenderlo, incluso hasta las habilidades sociales. Te invito para que juntos nos llenemos de herramientas para lograr comprender al otro, comprenderme a mí mismo, entablar conversaciones profundas, generar diálogos de corazón a corazón, poder tomar decisiones, solucionar conflictos, fortalecer la asertividad, en fin, llenarnos de herramientas para tener mejores relaciones. De esto se trata nuestro entrenamiento en habilidades sociales, Socializando Ando. Todos son bienvenidos, si estás solo, si tienes pareja, si tienes hijos, porque todos necesitamos aprender a relacionarnos de una mejor manera. Por aquí te voy a dejar los temas que faltan por el resto del año para que tú selecciones si quieres participar de una sola sesión o si quieres el paquete completo. Socializando Ando. Un entrenamiento para que puedas relacionarte mejor. Ya saben pues
socializando, ando, entrenamiento en habilidades sociales. Si tú estás casado, te esperamos. Si estás soltero, te esperamos. Si eres mayorcito, te esperamos. Si estás joven, te esperamos, porque sin lugar a dudas, Cata, cuánto dolor nos hubiésemos ahorrado si hubiésemos tenido esa formación y esas habilidades. Se hace el proceso de reparación, este esposito logra entender, logra comprender, se da ese acompañamiento y la restauración se genera. Hoy están juntos, hoy son servidores dentro del movimiento, tienen este gran privilegio de vivir esta honra de servirle a Dios y de servirle a las familias y poder generar una transformación. Me gustaría, Cata, que para cerrar le dejaras un mensaje a esas personas que tal vez como tú están diciendo no puedo más y voy a tirar la toalla. ¿Qué decirle a aquellas mujeres que a lo mejor hoy se están sintiendo como tú, no escuchadas, no comprendidas, no validadas, no respetadas y que creen que ya no hay luz ni esperanza para sus vidas? Que tenemos a un Dios que siempre está con nosotros, de que si nos arrodillamos a Él, de que si nos acercamos a Él, de que si lo conocemos más, de que si entablamos una relación íntima con Él, yo creo que ya las cosas se dan. Entonces, pues mi recomendación es generar una relación íntima con Jesús. Eso yo creo que fue clave o ha sido clave para comprender lo que ha sido mi proceso. ¿La terapia es necesaria? ¿Basta solo con la psicología? ¿La espiritualidad sola es suficiente? ¿O qué piensas tú de esa combinación o esa diada tan importante? No, para mí la terapia es indispensable. Indispensable. Porque aprender del pensamiento, la emoción y la conducta es supremamente clave para yo entrar en la coherencia en lo que pienso, siento y hago. Llegar a la sabiduría de Dios y de Jesús, yo creo que es esa coherencia. Cuando yo aprendo a tener esa coherencia entre lo que pienso, siento y hago. Y para eso la terapia y la psicología sí que nos han enseñado bastante. Así es. Y por eso es que como Clínica para la Familia seguimos buscando invertir en estos espacios. Cata, gracias. Gracias a ti y a tu esposo. Gracias por no rendirse. Gracias por permitirle a Dios hacer posible lo imposible. Gracias por permitirle a Jesús salvar a su familia. Y hoy, como siempre te lo he dicho, es un privilegio contarte dentro de los profesionales de nuestra clínica, porque si bien siempre lo hemos dicho, somos muy respetuosos en nuestro ejercicio profesional, recordando que cuando ustedes llegan a nuestra consulta tienen delante un profesional objetivo, imparcial, que los va a recibir y acompañar independientemente de cuáles sean sus prácticas o sus creencias. Saber que detrás de esa psicóloga hay una mujer que se siente y entiende lo que yo viví, que también transitó por este camino y que encontró en Jesús luz y esperanza, eso marca la diferencia. Así que enhorabuena, Cata, por esta historia de valientes, y gracias de corazón por abrir tu corazón hoy. A ti, Eli. Y a ustedes, gracias por permitirnos seguir llevando este mensaje a cada una de sus vidas. Les recuerdo lo importante que es para nosotros que nos ayuden a compartir, invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, @Clínica para la Familia, @ps.elizabeth_Gómez, y que sepan que aquí en la Clínica para la Familia hay un lugar de puertas abiertas para todos y cada uno de ustedes, independientemente de que estén en Medellín o por fuera, porque gracias a la tecnología hoy podemos llegar a tantas vidas y tantos corazones. De nuevo, gracias por acompañarnos y nos vemos y escuchamos en una próxima oportunidad para ser testigos de otra historia de valientes.